estamos continuando con nuestra serie Discípulo, definiendo un seguidor de Jesús. Y el tema de hoy es caminando con Jesús. Y como el pastor nos ha estado comentando, hay dos preguntas que nos estamos haciendo. Y una es, ¿qué exactamente es ser un discípulo de Jesús? ¿Qué exactamente es ser un verdadero discípulo de Jesús? Y la otra pregunta, incómoda también, es ¿qué paso de obediencia daría hoy? Hoy, si me pregunta el Señor Jesús directamente, Roxana, ¿qué paso de obediencia vas a dar hoy si estás tomando la relación conmigo en serio? Y con ese pensamiento terminamos la enseñanza del domingo pasado, ¿verdad? Si ustedes ven sus notas del domingo pasado, eso era lo que decía. ¿Qué paso de obediencia darías hoy si tomara mi relación con Dios en serio? Y me encantó porque un discípulo es alguien que, como decía la pregunta, tiene una relación personal e íntima, seria con Jesús. Un discípulo es alguien que camina con Él. Eso es ser un verdadero discípulo de Jesús. Alguien que tiene una relación diaria con Él. Es un caminar diario. ¿Para qué? Para aprender de Él. ¿Para qué? Para ser formado, enseñado, moldeado de acuerdo a su palabra. Y para dar mucho fruto, como aprendimos el domingo pasado, ¿verdad? Que un verdadero discípulo de Jesús está plantado y es alguien que, como está plantado, como está madurando, eventualmente va a dar mucho fruto. El discipulado o ser un discípulo de Jesús no es una obligación, no es una carga, porque tener una relación personal con Jesús no es una carga, al contrario, es un deleite. Y cuando nosotros tenemos una relación personal íntima, seria con Jesús y permanecemos en Él, esto trae beneficios y grandezas espirituales a nuestra vida. Por lo tanto, un verdadero discípulo es alguien que camina y permanece en Cristo. Y el versículo igual con el que terminamos el domingo pasado era Juan 15:5. Y dice, está ahí en sus notas, con eso empiezan nuestras notas el día de hoy. Y dice Juan 15:5, ciertamente yo soy la vid. Este es Jesús hablando, ¿verdad? A sus discípulos. Ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos. Los que permanecen en mí y yo en ellos. Está hablando de una relación, ¿verdad? Producirán mucho fruto. Este versículo lo he leído no sé ni cuántas veces, me lo sé de memoria. Creo que igual que tal vez de muchos de ustedes, pero nunca me había puesto como realmente a meditar. Y cuando dice producirán mucho fruto, o sea, no dice un poquito de fruto, dice mucho fruto. La evidencia de tener una relación íntima, seria, personal y de caminar con Cristo es que somos hombres y mujeres que producimos mucho fruto espiritual, no poco. Es más, si no estamos pegados a Él, dice, no pueden hacer nada. ¡Qué interesante! Es verdad, como esos reels o memes que hay ahora, donde dice, cuando empiece a ir al gimnasio no diré nada, pero habrán evidencias, ¿verdad? El otro día le mandé uno a mi esposo que decía, cuando esté buscando lo poco de paciencia que me queda, no diré nada, habrán evidencias. Y era un osito panda como loco, sangoloteando todo, sangoloteando los palos de bambú, tratando de sacar algo de eso, ¿verdad? Porque es así, cuando hacemos algo, aunque no decimos nada, hay una evidencia. Y esto es lo que Jesús le estaba
enseñando a sus discípulos. Y antes de continuar, quisiera que producción pusiera la imagen que les mandé. Oh, ahí está. Bueno, está un poco como bastante amplia, pero esta parte es el tronco o es la vid. Esta parte es Jesús de la ilustración. Y si ustedes ven las ramas, son estas y casi no se miran. ¿Por qué? Porque hay tanto fruto que las ramas casi no se ven. Esta es la clase de vida de la que Jesús está hablando, que tiene un verdadero discípulo, uno que produce mucho fruto, que es evidente, que se mira, que está ahí, wow, o sea, ¿quién no quiere tener una vida así fructífera? Yo quiero. Que las ramas no se miran ni siquiera, yo soy la rama. Porque cuando tenemos una vida que produce mucho fruto, es una vida llena del Espíritu Santo. Es una vida, como dice Gálatas, los frutos, donde están listados los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Si usted necesita algo de eso, agárrelo, pero permanezca en Cristo. Bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y ¿sabes qué interesante que Gálatas dice? Contra estas cosas no hay ley. ¿Qué significa eso? Contra estas cosas no hay límite. Usted ve que cuando vamos en la 495, 395 hay un límite de velocidad, ¿verdad? ¿Cuánto es el límite en la 495? ¿Cuánto? 60. Mi pie cree que el límite es 70. Me tienen que ungir el pie a mí. Entonces hay un límite, no te puedes pasar de ese límite. Pero la palabra dice que Gálatas, que esos frutos no hay ley. Nunca puedes amar demasiado. Nunca puedes tener demasiada paciencia. No, ya hay mucha paciencia, ya no más paciencia, ya no más gozo para esa persona. No hay ley. Si tú estás conectado, si tú permaneces, esos frutos van a abundar en tu vida y en mi vida. Es una vida que manifiesta el temperamento de Cristo y modela a Jesús. No manifiesta el temperamento de nosotros, pero modela a Jesús, que cuando la gente nos mira, ya no miran más a nosotros, pero lo empiezan a ver a Jesús, porque lo modelamos a Él. Esta vida es una pasarela donde la gente nos está observando y está viendo cómo nosotros los cristianos, que nos llamamos ser discípulos de Jesús, nos estamos comportando. Pero lo importante para poder ser así es que debemos caminar con Jesús. Por eso hoy quiero invitarlos a que juntos observemos y hagamos un close-up de Pedro, uno de los discípulos que tomó su relación en serio, dejó su vida como pescador para caminar con Cristo y como consecuencia experimentar los beneficios de ser un verdadero discípulo de Jesús y dar mucho fruto. Y por eso vamos a empezar por el principio, su llamado. Y yo les voy a parafrasear cómo fue ese momento, porque no tenemos tiempo para leer todo, pero en Lucas 5, del versículo 1 al 11, relata el momento en que Pedro fue llamado por Jesús. Y dice que Jesús estaba a la orilla del lago de Genesaret y había mucha gente y la gente lo estaba apretando porque querían escucharlo hablar. Querían saber de las enseñanzas de Jesús. Entonces habían 2 barcas que estaban vacías porque los pescadores habían dejado sus barcas y estaban lavando sus redes. Y entonces Jesús sube a una de esas barcas y les pide que la hagan un poco más para atrás para que Él pueda desde ahí de la barca enseñar a la gente. Y dice que cuando terminó de enseñar, en el versículo, cuando terminó de enseñar le dijo a Pedro, Simón Pedro, que hiciera su barca más a lo profundo y que echara las redes porque habían estado pescando toda la noche y no habían pescado nada. Y Pedro le dijo, Señor, maestro, hemos pescado toda la noche, mas en tu palabra echaré la red. Y le echaron
y hubo una pesca milagrosa, ¿verdad? Tantos peces que la red se rompía. Y en ese momento, dice el versículo 8, al ver esto Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Pero Jesús le dijo, no temas, desde ahora serás un pescador de hombres. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Desde ahora serás, esa frase me cautiva, porque cuando tú y yo tenemos un encuentro con Cristo, el Señor anuncia una nueva vida para nosotros. El Señor anuncia un nuevo comienzo. El Señor anuncia un nuevo futuro para nosotros. 2 Corintios 5:17 dice que de tal manera si alguno está en Cristo, que es nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Porque cuando tú y yo tenemos ese encuentro con Cristo, hay un desde ahora. Desde ahora serás una mujer en victoria. Desde ahora ya no vivirás amargado. Desde ahora las cosas van a empezar a ser diferentes. Desde ahora sí van a haber sacrificios, pero desde ahora que empieces a caminar contigo vas a empezar a ver cambios. Y si permaneces vas a empezar a ver frutos. Y si permaneces vas a empezar a vivir una vida espiritual en victoria. Desde ahora serás. Y por eso esa frase me encanta. Y tú y yo hemos tenido ese momento de encuentro con Cristo. El mío fue hace casi 23 años, un mes de agosto, en un grupo familiar, lo que nosotros le llamamos un grupo de conexión. No hubo lágrimas de mi parte, no sentí nada así sobrenatural. Simple y sencillamente una hermana predicó. Me acuerdo que habló de las novelas. Seguramente algo dijo que me cautivó y me hicieron la invitación. Y yo dije, sí, quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Y me arrodillé en la sala de esa casa. Oraron por mí. Y desde ese día, mi vida no volvió a ser la misma. Y estoy segura que tú puedes recordar ese momento en que tú decidiste entregarle tu vida a Cristo. Y ahí empezó el llamado. Así como Jesús llamó a Pedro, así te llamó a ti a ser su discípulo y a caminar con él. Pedro tuvo asiento de primera fila para ver a Jesús sanar enfermos, para ver a Jesús moverse en medio de las personas, cómo tocaba a los intocables, cómo tenía misericordia de los que otros no tenían misericordia, cómo sanaba enfermos, cómo multiplicaba panes y peces. Pedro tuvo asiento de primera fila, pero también en ese caminar fue confrontado, también fue reprendido, pero también vivió experiencias increíbles con Cristo que lo ayudaron a madurar en su fe con el Señor. Pero fue porque él aceptó el llamado y decidió empezar a caminar con Cristo. Puso todo lo demás a un lado y dijo, Señor, ahora tú eres primero. Y Pedro, junto con los otros discípulos, empezaron a disfrutar de los beneficios de caminar con Jesús y tener una relación cercana con Él. Y hoy vamos a ver algunos de esos beneficios. Y el primero es que aprendes a orar. Otra vez, Roxana, orar y leer la Biblia. Volvamos a lo básico, porque a veces lo básico no está. Y por eso es que no podemos tener vidas en victoria. Pero lo primero uno de los beneficios es que aprendes a orar. Ellos tuvieron una clase privada con Jesús sobre cómo orar. Lucas 11:1 dice, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo, ay no les quiero enseñar. Wow, cuando oren, digan así. Y les enseñó el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque Él está dispuesto a enseñarnos a orar. Si tú no sabes orar,
le puedes preguntar a Él. Si tú no sabes cómo elevar una oración por una circunstancia que estás pasando, le puedes preguntar a Él. Y Él, su Espíritu Santo, te va a enseñar cómo orar. La palabra dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque Él está dispuesto a enseñarnos a orar. Y si tal vez no, igual dice Roxana, pero no sé, nosotros tenemos recursos de cómo aprender a orar, y le puedes preguntar a cualquiera del equipo, o puedes ir a la página web de Bridge City Church y ahí vas a encontrar un manual de oración. Todos los miércoles también tenemos oración en línea. Si quieres aprender a orar, puedes aprender a orar. Porque nuestra vida de oración tiene que ser una vida intensa, tiene que ser una vida constante. Parte de lo que Jesús le enseñó a sus discípulos fue que les enseñó a orar y a buscar de su presencia. Un verdadero discípulo de Cristo tiene una vida de oración. No solo el domingo. Si yo quiero estar fit, como quiero, pero como no voy al gimnasio, mi esposo va por mí. Pero si yo solo fuera el domingo, pueden pasar muchos años hasta que yo empiece a ver cambios en mi cuerpo. Pero si voy 3 veces a la semana, entonces voy a ver cambios en mi cuerpo. Es lo mismo con nuestra vida espiritual. Si solo oramos el domingo que venimos a la iglesia, vas a vivir una vida raquítica espiritual. ¿Qué más pasó caminando con Cristo? El Espíritu Santo te ayuda a comprender e ilumina la palabra de Dios. Tuvieron clases privadas de enseñanza también con Jesús. Muchas personas dicen, es que no entiendo la palabra, es muy difícil, muy complicado. No entiendo. Tú no eres el único, a los discípulos también les pasó. Dice Lucas 8:9, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Jesús acababa de enseñar la parábola del sembrador y no la entendieron. Pero fueron y le preguntaron, ¿por qué? Porque tenían una relación cercana con Él, porque tenían la confianza, y Jesús les explicó lo que significaba esa parábola. ¿Por qué? Porque Jesús, el Espíritu Santo, quiere que nosotros aprendamos su palabra. Porque es en ella donde hay vida, porque es lo que nos va a formar, porque es lo que nos va a moldear, porque es lo que nos va a enseñar a tener el carácter de Cristo. Es esa palabra dentro de nosotros. Por eso es importante leerla, meditarla. Y si no entiendo, entonces le pregunto al Espíritu Santo. Y si todavía te cuesta, entonces por eso también tenemos grupos de conexión que vamos a empezar en septiembre. Y si tú quieres conocer más de la palabra y tienes hambre y sed de conocer más de Jesús, más de lo que Él tiene para tu vida, más de cómo tú puedes ser una persona fructífera, te invitamos a que te unas a los grupos de conexión que empiezan en septiembre. También tenemos otro recurso que la iglesia paga que se llama Right Now Media, y tú puedes entrar y hay de toda clase de enseñanzas y es gratis. Si quieres aprender la palabra, hay recursos para aprender la palabra. Ese es otro de los beneficios de caminar con Cristo, que aprendes de Él y creces. Otro es que tus ojos y tu entendimiento de lo espiritual se abren a un mayor entendimiento y afirma tu caminar con Jesús. Jesús le preguntó a sus discípulos en Mateo 16, 13, 17, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién dices tú que es Cristo, que es Jesús? Y Pedro, siempre Pedro, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Pedro. A lo que Jesús le dijo, dichoso, bienaventurado, tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal,
sino mi Padre que está en el cielo. Pedro, de estar caminando con Cristo, tuvo un mayor entendimiento. ¿Y sabes qué? Los comentarios, los estudiosos bíblicos, los teólogos que saben, que conocen, que han estudiado la palabra, dice que hasta ese momento Jesús no había revelado su identidad por completo a los discípulos. Pero Dios el Padre había abierto los ojos de Pedro al completo significado de quién era Jesús. Wow. Hay un mayor entendimiento de quién es Cristo en nuestra vida. Sabemos que Él es nuestra roca. Estamos parados ahí. No nos mueve cualquier viento de doctrina que venga. Estamos cimentados en Cristo porque sabemos quién es nuestro Salvador. Porque no nos lo reveló la carne, pero nos lo reveló el Espíritu. Y cuando el Espíritu es quien te revela, cuando el Espíritu es quien te confronta, cuando el Espíritu es quien te habla, esa revelación es algo que se queda dentro de ti. Y eso es cuando tienes una relación personal con Cristo y permaneces en Él. Otro de los beneficios es que eres invitado a nuevos niveles de intimidad en la presencia de Dios. Wow. ¿Cuántos quieren tener más intimidad con Jesús y conocerlo? Como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No solamente por lo que otros cuentan, no solamente por lo que otros dicen, pero que tú mismo lo puedas experimentar. A Jesús hay que vivirlo para contarlo. Es bonito contar experiencias de otros, pero es más lindo cuando cuentas las tuyas. Y dice que Jesús invitó a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, a subir con él al monte en donde se transfiguró y escucharon la voz del Padre. Dice Mateo 17:1-5, allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, Pedro otra vez, Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió y de la cual salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Wow. Los comentarios bíblicos dicen que Cristo sufrió un dramático cambio en su apariencia, de forma que los discípulos pudieron apreciar la gloria de Dios. ¡Qué momento de intimidad, de estar ahí! ¿Por qué? Porque estaban caminando con Jesús. Y sabes que lo que significa que Pedro haya dicho, levantaré 3, yo los quiero levantar. Yo. ¿Por qué? Porque dice que Pedro estaba expresando su deseo de permanecer en ese lugar. Porque cuando experimentas la presencia de Cristo no quieres salir. Quieres seguir ahí porque es en esa presencia donde recibes gozo, porque es en esa presencia donde recibes fuerza, porque es en esa presencia donde tu fe es alimentada, porque es en esa presencia donde también puedes llorar, pero también eres consolado. No quieres salir de esa presencia. El miércoles en el servicio de oración tuvimos una presencia tan hermosa del Señor que no queríamos salir. El pastor nos dijo, tenemos un programa y si tienen que irse, lo entendemos. Pero los que quieran quedarse un poco más en la presencia de Dios se pueden quedar. Todos nos quedamos. Porque la presencia de Dios era hermosa ese día. No es que otros días no, pero hay días especiales. Hay días diferentes. Y esa presencia tú y yo la podemos experimentar todos los días en nuestra casa. Mientras buscamos nuevos niveles de intimidad con Él. A los que Él también nos invita. Así como invitó a Juan, a Pedro y a Santiago.
Y hay otra cosa más, pero no la voy a poder leer porque se me está acabando el tiempo. Pero es que nuestra fe también, tenemos una fe atrevida cuando caminamos con Cristo. Y lo pueden leer después ahí porque quiero continuar. Y dice, pero ¿sabes qué? Los beneficios de caminar con Cristo son impresionantes. Los beneficios de tener una relación personal con Él. Y los beneficios también son que en los momentos difíciles, que en los momentos duros, podemos salir adelante. Porque como decía el hermano Enrique, no todo es color de rosa. No todo siempre es como nosotros queremos. Y hay momentos difíciles en los que nos debilitamos por una u otra circunstancia, en los que fallamos, en los que nos hemos ido alejando poco a poco de Dios, porque le hemos ido dando prioridad a otras cosas en nuestra vida. Y entonces ahora nuestra vida no tiene frutos. Y entonces ahora estamos alejados y nos sentimos secos espiritualmente. O hay pecado en nuestra vida, pecado oculto, cosas que hemos hecho que nadie ha visto, que nadie de carne y hueso ha visto, pero Dios ha visto. Y ese pecado oculto no te permite caminar bien con Jesús y estás seco espiritualmente, o estás débil, o estás cansado de creer, de caminar. A Pedro también le pasó. Pero cuando eres un verdadero discípulo de Jesús, Él te busca, Él te llama. Y como le dijo a Pedro, desde ese día, Pedro. Pero hoy es un día para poder salir de ese estancamiento espiritual. Porque tal vez tú me dices, Roxana, yo quisiera ser ese discípulo, pero me cuesta demasiado. Pedro, Jesús, la noche que fue entregado, les dijo a sus discípulos, esta noche todos me van a abandonar. Y Pedro le dijo, Señor, aunque todos te abandonen, yo jamás lo voy a hacer. Yo jamás voy a hacer eso que dije que no iba a volver a hacer. Yo jamás lo voy a volver a hacer. Yo jamás voy a volver a fallar. Yo jamás voy a volver a eso. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro insistió, aunque tenga que morir contigo, no lo haré, jamás te negaré. Y sucedió lo que Jesús había predicho. Pedro, en el patio de la casa del sumo sacerdote, negó 3 veces a Jesús antes de que cantara el gallo. Y dice Lucas 23, 61, 62. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. O sea, hubo un intercambio de miradas. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí, lloró amargamente. Porque cuando un discípulo falla, llora amargamente. Cuando un discípulo falla, hay tristeza en el corazón. Cuando un discípulo está alejado de su maestro, hay sequedad y no puedes vivir de la misma manera. No hay gozo en tu vida. Y sabes, yo no creo que Jesús lo vio con ojos juzgándolo, pero con ojos de misericordia y compasión. Porque no es el Jesús que yo leo en la Biblia, no es el Jesús que yo conozco, pero conozco un Jesús con compasión y con misericordia. Pero así como hubo esperanza para Pedro y restauración, hay para ti y hay para mí.
Marcos 16:7 dice que las mujeres, el tercer día, querían ir después de que Jesús fue entregado, crucificado y al tercer día resucitó. Y las mujeres ese domingo en la mañana iban a querer ungir el cuerpo de Jesús. Y dice que cuando llegaron, la piedra estaba quitada y cuando entraron al sepulcro había un hombre, que seguramente era un ángel, y les dijo, no está aquí, ha resucitado. Y el versículo 17 es una joya impresionante. Y les dijo, pero vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes ahí a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. O sea, Dios le mandó un text message directo a Pedro. No fue un email, un bulk email, como lo que los manda el pastor. No fue un text message para todo el Dream Team como que los manda el pastor. No, era un mensaje directo para Pedro. Díganle a Pedro que yo voy delante de ellos a Galilea. Ustedes se imaginan cuando las mujeres llegaron con ellos. Hey, nos dijeron que resucitó. ¿Y Pedro? ¿Dónde está Pedro? Aquí estoy. ¿Qué pasó? Nos dijo que te dijéramos a ti, Pedro, que él iba adelante. ¿Por qué? Porque Jesús sabía cómo se sentía Pedro. Que tal vez ya no había esperanza, que tal vez ya había sido desechado, que ya no era el discípulo, ese verdadero discípulo que Jesús lo había llamado a ser, pero Jesús seguía confiando en Pedro. Jesús le seguía diciendo, Pedro, hay que seguir adelante. Y más adelante me encanta cómo Jesús nos busca. Cómo Él quiere estar con nosotros, cómo Él quiere restaurar esa relación, porque sabe cómo estás, porque sabe cómo te encuentras, pero estás aquí y si estás aquí, sabe que quieres más de Él. Y aunque estás seco, y aunque estás debilitado probablemente, y aunque sientes que ya no tienes fuerzas, y aunque estás cansado de seguir, y aunque le has fallado una y otra vez, y aunque hay pecado oculto en tu vida, el Señor hoy está aquí y nos busca y te busca como buscó a Pedro. Y en Juan 21 dice que Jesús fue a buscar a sus discípulos. 6 de ellos se fueron a pescar al mar de Tiberias, entre ellos Pedro. Y Jesús llegó a la orilla y volvió a hacer el milagro de los peces, porque tampoco habían pescado toda la noche. Y cuando llegaron a la orilla, Jesús ya tenía un pescado en las brasas y pan. Y les dijo, vengan a desayunar. Claro, Pedro también estaba ahí. Vengan a comer. Y después de comer, le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Cuida mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Ok, apacienta mis corderos. Pedro, estoy aquí porque mi amor por ti está aquí, te lo estoy demostrando. Yo te amo y por eso estoy aquí. ¿Tú me amas a mí? Vine porque teníamos que tener esta conversación, Pedro. Hablemos. Siéntate a la mesa y comamos. Platiquemos. Conversemos, Pedro. ¿Qué es lo que está pasando? Por eso vine, Pedro, para platicar contigo, para hablar contigo. Cuéntame, ¿cómo está tu corazón? Sé que está seco, pero Pedro, aquí estoy yo y te amo. ¿Me amas? Sí, Señor, ok. Porque tal vez el próximo paso que tienes que tomar hoy es sentarte a la mesa con Jesús y platicar. Y abrir tu corazón.
y pedir perdón por ese pecado oculto que está ahí. Tal vez es el próximo paso que tienes que dar hoy. Y sabes que me encanta porque le dice, ok, después de que conversemos, haz lo que tienes que hacer. Apacienta mis corderos, cuida mis ovejas, pon en uso el don y el talento que yo te di. Porque ese día te dije que serías un pescador de hombres y lo vas a hacer. No te quedes ahí sentado. ¿Cuál es el don? ¿Cuál es el talento que Dios te ha dado? Pero no estás haciendo nada con eso. Y si quieres saber cuál es tu don, tu talento, en el paso número 2 de Next Step puedes descubrirlo. Porque ¿sabes qué? Hay cosas que Jesús hizo, pero ahora nos toca a nosotros seguir la obra. Pedro fue restaurado. Pedro estaba con los 120 cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos y fue lleno del poder del Espíritu Santo y dice la palabra que predicó un mensaje tremendo y 3,000 se convirtieron. Y más adelante en Hechos 3 dice que Juan y Pedro subieron al templo a la hora de la oración. Y había ahí un lisiado de nacimiento que llevaban todos los días y lo ponían en la puerta de la Hermosa. Y ese día le pidió limosna a Juan y a Pedro, y Pedro lo miró y le dijo: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y ese lisiado se levantó. ¿Cuántas veces habrá pasado Jesús frente a ese lisiado en el templo en Jerusalén y no lo sanó? Porque no era Jesús quien lo iba a sanar, era Pedro. Era Jesús a través de Pedro. Y eso es lo que el Señor nos está llamando a ti y a mí en este tiempo. Hay cosas que solo tú y yo vamos a hacer. Tú y yo tenemos una asignación que no tiene otra persona y que es a ti y es a mí al que nos toca hacer. ¿Qué estás haciendo con el don? ¿Qué estás haciendo con el talento que Jesús te ha dado? ¿Está dormido? Despiértate tú que duermes, dice la palabra, y te alumbrará su luz. Y tal vez estás en una época en tu vida que no puedes servir de la manera que quisieras. Una amiga nos dice: mira, yo no puedo servir como quisiera por la situación que tengo actualmente, pero ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo traer? Porque cuando estás conectado con Jesús, quieres servir de una u otra manera. Y muchas veces no servimos porque estamos secos, porque estamos desconectados del Señor. Y si ya estás sirviendo y estás en fuego, wow, te felicito. Sigue conectado. Pedro dice la palabra que a la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero sabemos que no era la sombra ni tampoco Pedro, como dice un corito antiguo. Era el espíritu del Nazareno que estaba dentro de él. Y fue un hombre que llevó el evangelio de Jesús, que escribió 2 de los libros que están en la Biblia y murió siendo mártir, crucificado boca abajo en Roma, y cumplió su propósito. Fue un hombre que dio mucho fruto, y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Que demos mucho fruto, pero que tengamos una vida íntima y personal en victoria. Y si hoy no estás en victoria, y si hoy estás seco, y si has fallado, y si te has alejado, yo te invito a que hoy te sientes a la mesa con Jesús. Él invitó a Pedro a desayunar.
Él te invita hoy a ti a comer con Él. No dejes que el pasado y los errores te impidan de sentarte a su mesa. Tú puedes imaginarte cómo se sentía Pedro cada vez que oía cantar el gallo. Los gallos siguieron existiendo, no fueron extinguidos. Le podía recordar probablemente la noche que negó a Jesús. Pero por sobre eso, Pedro permitió que la gracia de Dios y esa conversación con Él frente al mar de Tiberias fuera más fuerte que el canto de un gallo, que no lo dejara avanzar. Pedro no dejó que su pasado determinara su futuro. No dejes hoy que tu pasado y tu estado presente determine el futuro para tu vida. Y abraza todo lo que el Señor tiene para ti y para mí, siendo verdaderos discípulos de Cristo, caminando con Él para aprender a orar, para tener una vida en donde podamos comprender la palabra y vivir de acuerdo a ella, en donde tengamos nuevos niveles de revelación y de entendimiento y una intimidad con Él, que nuestra vida emane su presencia. Hoy es un buen día para volver a empezar. Hoy es un buen día para una fresca unción. Y quiero invitarte a que ahí donde estés, con tus ojos cerrados, vengas al altar de Cristo.